La división en el Kremlin está cobrando fuerza. La élite rusa se pronuncia en contra de la guerra y la censura, pero Vladimir Putin se niega rotundamente a verlo, por lo que la administración del presidente de la Federación Rusa intenta hacerle entender que la situación puede salirse de control. De esto escribe hoy el periódico Washington Post, que analizó las declaraciones públicas y no públicas, así como las reacciones del establishment político ruso. Y todo indica que el círculo cercano de Vladimir Putin cada vez más se pronuncia en su contra y en contra de sus métodos. Y es importante señalar que el Washington Post no es el único que escribe sobre esto. Anteriormente ya les había contado en este canal de YouTube sobre un informe de la inteligencia europea que asegura que en torno a la guerra, la seguridad de Vladimir Putin se ha reforzado drásticamente ante los temores de un motín o incluso un golpe de Estado. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen cualquier comentario debajo de este video. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... En general, si este episodio les resulta interesante o útil, al final del episodio les pediré que apoyen el trabajo de nuestro canal de YouTube con sus donaciones. Entonces, el Washington Post hoy escribe que en el Kremlin se observa una verdadera división. Cada vez hay más señales de una ruptura en las altas esferas del poder del Kremlin. Los funcionarios están descontentos con la guerra contra Ucrania, los problemas en la economía y el aumento de las restricciones, en particular en Internet. Y aquí el Washington Post de inmediato da un ejemplo. Cuando el exabogado ruso y propagandista pro-Z Ilya Remezlo, en marzo de este año, se pronunció por primera vez en contra de Vladimir Putin, declarando públicamente que el presidente ruso debía renunciar y responder ante la justicia. Como criminal de guerra y ladrón, las autoridades rusas rápidamente lo detuvieron y lo enviaron a un hospital psiquiátrico, en San Petersburgo. Este Ilya Remezlo realmente durante muchos años le lamió las botas a Vladimir Putin, apoyó la propaganda del Kremlin ruso, estuvo a favor de la guerra contra Navalny y así sucesivamente. Казалось бы, ничего необычного. El régimen de Vladimir Putin siempre actúa así con sus críticos y la oposición. El Kremlin siempre pudre a este tipo de personas en las cárceles o simplemente los elimina. A Ilya Remezlo lo enviaron a un hospital psiquiátrico, pero de repente sucedió algo inusual. El propagandista Remezlo fue liberado después de 30 días y ahora este Ilya Remezlo declara que se quedará en Rusia y continuará la lucha pública contra Vladimir Putin. Y a continuación citaré a The Washington Post. A medida que aparecen fisuras en la élite rusa debido a la guerra contra Ucrania, el deterioro de la economía rusa y las restricciones represivas, incluyendo las limitaciones al acceso a Internet. El cambio de postura del propagandista Remezlo y su continua desobediencia abierta son indicios de una división más amplia en las altas esferas del poder del Kremlin. La magnitud del descontento es colosal, dijo Remezlo en una entrevista con The Washington Post. Tengo la impresión de que parte del sistema ya empieza a trabajar en contra de Putin. En esencia, esto se parece a lo que ocurrió al final de la existencia de la Unión Soviética, cuando la gente odiaba al Partido Comunista e hizo todo lo posible para abolirlo. La Rusia de Putin seguirá el mismo camino que la Unión Soviética. Todo se repite, dijo Remezlo. Y aquí cabe agregar que, según los datos de la empresa estatal de sociología VT-SIOM, en las últimas semanas el índice de aprobación de Putin cayó al nivel más bajo desde que Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Y lo interesante es que después de esta información, VT-SIOM no ha publicado datos sobre el índice de aprobación de Vladimir Putin durante 2 semanas. Y lo más probable es que ya no volvamos a ver esos índices de aprobación. Y aquí, el Washington Post escribe que detrás del propagandista Ilya Remezlo en realidad está Sergei Kiriyenko. Es el primer subdirector tecnócrata de la administración del Kremlin, a cargo del aparato político ruso. Y este grupo encabezado por Kiriyenko entró en un conflicto abierto con el Servicio Federal de Seguridad. El FSB, donde Vladimir Putin construyó su carrera, se supone que detrás del bloqueo de Internet en Rusia están precisamente los servicios secretos, que temen que esto pueda ser utilizado para perseguir a Putin y movilizar a la oposición antigubernamental.
Pero por otro lado, esto ya ha provocado protestas, y el Washington Post, citando las palabras del propagandista Remesló, escribe que el FSB y, por separado, el ala política de la administración de Putin mantienen un conflicto serio. El Washington Post señala que el enfrentamiento que se intensifica antes de las elecciones parlamentarias de noviembre recuerda la lucha por el poder en el Kremlin antes de la reelección de Boris Yeltsin en 1996. En ese entonces, los partidarios de la línea dura querían asegurar la permanencia de Yeltsin en el poder imponiendo la ley marcial y cancelando o posponiendo las elecciones. Mientras tanto, la clase oligárquica rusa más progresista solo buscaba financiar la campaña electoral de Yeltsin, invertir mucho dinero y luego simplemente controlarlo. Y en cierto sentido la historia se está repitiendo ahora. Aquí está ese mismo Kiriyenko y su equipo, tratando de convencer a Vladimir Putin de que puede controlar la situación en el país mediante maniobras políticas. Y el segundo servicio del FSB está tratando de convencer a Putin de que la única manera de estabilizar la situación en Rusia es con métodos brutales y apretando las tuercas. Además, a medida que los drones ucranianos penetran cada vez más en territorio ruso, incendiando refinerías de petróleo y terminales, incendiando puertos, y ahora también empezaron a llegar misiles a 1000 kilómetros de distancia esta semana. Además, los drones también impactaron un edificio de gran altura a solo 1,5 kilómetros del Kremlin. En medio de todo esto, la preocupación pública está creciendo, y al parecer Putin está reforzando las medidas de seguridad personal. A Putin, por supuesto, los rusos le importan un bledo. En un informe de la Agencia Europea de Inteligencia se dice que el Servicio Federal de Protección de Vladimir Putin ha reforzado significativamente las medidas de seguridad alrededor del presidente desde principios de marzo. Al parecer, temen que Vladimir Putin pueda convertirse en un objetivo de ataques con drones, incluso por parte de miembros de la élite rusa. Temen que un ataque con drones pueda ser presentado simplemente como ucraniano, pero en realidad sea llevado a cabo por las élites políticas dentro de Rusia. Según un informe de la inteligencia europea, el Servicio Federal de Protección ha endurecido los controles de seguridad para las personas que visitan a Putin y a quienes trabajan con él se les prohíbe usar teléfonos móviles conectados a Internet, así como viajar en transporte público. Ahí también se indica que Vladimir Putin cada vez más dirige Rusia desde un sistema remoto de búnkeres subterráneos y que últimamente ha reducido la cantidad de visitas públicas. Las desconexiones periódicas de los sistemas de comunicación en Moscú están relacionadas en parte con la preocupación de Vladimir Putin por la seguridad. En diciembre, tras el asesinato del general ruso de alto rango Fanil Sarvarov, surgieron críticas mutuas sobre las fallidas medidas de seguridad. Por separado, en el informe de la inteligencia europea se menciona al exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, quien actualmente ocupa el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Se indica que en el Kremlin lo vigilan especialmente, ya que posee una influencia considerable en el mando militar y está relacionado con el riesgo de un intento de golpe de Estado. La cuestión es que prácticamente todo el entorno de Shoigu, que está acusado de corrupción, ha sido arrestado. Shoigu puede temer que él sea el siguiente y por eso podría intentar adelantarse. Sin embargo, para terminar este episodio, diré que no se descarta que el Kremlin utilice a este mismo propagandista, Ilya Remesló, para crear la apariencia de oposición en Rusia. Pero en realidad él es simplemente un testaferro del propio Kremlin. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Les agradeceré cualquier apoyo que me den. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.